a todos? Muy buenas tardes, buenos días para algunos, espero se encuentren muy bien. Edinson Guanches por acá, de Sigurat, el día de hoy, conjuntamente con la empresa Ingeciber, a cargo de la representación del software basado en elementos finitos CivilFem. El día de hoy vamos a tener una presentación muy interesante de lo que es la aplicación mediante elementos finitos para modelado, análisis y diseño de estructuras de concreto, hormigón armado, con acción sísmica, de manera de que podamos visualizar cómo a través de un modelo en elementos finitos se puede construir con bastante precisión lo que sería el concepto estructural o lo que es nuestro modelo estructural y evidenciar lo que sería la respuesta sísmica mediante el uso de estas herramientas. Esto el día de hoy hace parte de lo que sería ya el nuevo acople de la herramienta CivilFem al Máster Internacional en Proyectos Sismoresistentes de Estructuras de Concreto Armado y Precomprimido de Sigurat, de manera que con esta sesión iniciamos oficialmente el enlace y el acople con la empresa Ingeciber y donde vamos a ver entonces la gran potencia que tiene el software CivilFem para el modelado, análisis y diseño de estructuras de hormigón armado sometidos a efectos sísmicos. El día de hoy estará con nosotros el director del máster, el profesor Eliud Hernández. En un momento le voy a dar paso para que pueda presentar tanto dar inicio a la ponencia como también presentarnos un poco el contenido del máster y el cómo esta herramienta ahora formará parte del desarrollo de este programa de formación. Y la ponencia estará a cargo del ingeniero Ronald Ciat Caparrós. El ingeniero Ronald es ingeniero superior de caminos, canales y puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Posee vasta experiencia en modelado y simulación por ordenador mediante métodos de elementos finitos utilizando gran variedad de software. Ya el día de hoy nos va a presentar toda la potencia de CivilFem, sin embargo tiene gran experiencia en el uso de esta filosofía y procesos de análisis y diseños basados en elementos finitos con otros tipos de herramientas. Posee más de 10 años de dedicación y entusiasmo al análisis por elementos finitos, el desarrollo del software CivilFem para ANSYS, CivilFem Powered by Mark, así como es literalmente un ingeniero técnico y dedicado al área de asistencia y resolución de problemas en elementos finitos. El ingeniero Ronald además es calculista en el ámbito de ingeniería civil y profesor de programas de formación basada en elementos finitos mediante formación modalidad online, como la que el día de hoy les vamos a presentar a ustedes, y de tipo presencial, y posee una participación especial en ciertos proyectos como los proyectos Eureka en el área de investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas para lo que sería diseño de grandes represas bajo condiciones extremas. Entonces, bueno, tendremos el día de hoy una presentación bien interesante con el uso de la herramienta CivilFem, con la presencia del ingeniero Ronald, y vamos a ver cómo se logra integrar todo esto a lo que ya previamente está concebido en un máster como este, cuyo enfoque principal está dirigido a que el profesional pueda ya visualizar el enfoque de diseño y construcción y hacer una realidad lo que serían las edificaciones de concreto armado y de concreto precomprimido. Entonces, bueno, ya sin más preámbulo, voy a dar paso al ingeniero, al profesor Eliud Hernández, para que pueda hacer ya el ingreso y el inicio ya de lo que sería este seminario, este webinar, y bueno, y ya en pocos minutos tendremos la presentación del ingeniero Ronald. Muchas gracias a todos por su asistencia y bueno, por acá estamos a la orden para cualquier consulta adicional que pueda surgir. Un placer. Muchas gracias, Edinson, por tu presentación. Bueno, saludos a todos. Les habla Eliud Hernández, tal como lo había expresado Edinson desde el principio. Este es un máster, digamos, enfocado en proyectos sismoresistentes, estructuras de concreto armado y precomprimido. Ya estaríamos enfocados en lo que es la tercera edición del mismo. Ha ido, por supuesto, evolucionando con el paso de estas ediciones y ahora se incorpora la herramienta CivilFem, que nos viene a dar toda una versatilidad, por supuesto, y profundidad en análisis por elementos finitos y bueno, y lo que tendremos hoy, también el enfoque de lo que sería la respuesta sísmica, ¿no? Bueno, una vez que se haga la exposición, puedo perfectamente
mostrar un poco cómo va a ser el acople o cuál es la intención digamos, del acople que tenemos planificado con la herramienta, junto al resto de software que también se utilizan dentro del máster, ¿no? Entonces, bueno, será un aspecto muy importante y digamos que se va a destacar dentro del máster, ya que evidentemente todo lo que es el modelado por elementos finitos y todo este estudio es fundamental para diferentes tipos de estructuras. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a hacer el pase al ingeniero Ronald para que inicie con la presentación y estaremos aquí siempre muy pendientes de cualquier comentario, cualquier pregunta y por supuesto atenderemos las dudas al final de este seminario. Hola, ¿qué tal? Soy Ronald. Muchas gracias, Edinson, y muchas gracias, Eliud, por hacernos participar en este masterclass. Y bueno, pues como bien me han presentado, soy Ronald Siat y hoy vamos a utilizar esta herramienta, el software CILFEM Power by Mark, y realizar un análisis completo de cómo analizar en este caso, un edificio ante cargas sísmicas. Vamos a utilizar, este será el edificio, está simulado por elementos finitos y vamos a tener diferentes tipos de cálculos. Vamos a empezar por un análisis lineal, iba a decir pseudostático, porque en principio incluirá un modal espectral, al igual que otras cargas típicas que puedan tener nuestro proyecto, nuestras combinaciones típicas que vienen por la norma. En este caso utilizaremos un par de combinaciones según la norma ACI y luego también veremos, aparte de este cálculo puramente lineal, es añadirle, porque siempre al final podemos en este tipo de programas, en especial CivilFEM, siempre lo que hay que ver es hasta dónde podemos parar el cálculo, porque como os he dicho, empezaremos con un cálculo lineal, pero siempre podemos complicarlo, como veremos, con no linealidades geométricas, de material. En este caso veremos temas de fisuración en los muros a cortante y también plastificación también en el acero de refuerzo, el acero que irá contenido en esta estructura. Y veremos tanto fisuración en el hormigón y plastificación en el acero. También, además de ser además podemos ampliarlo, aparte del modal espectral, a un análisis dinámico puro, por ejemplo, un análisis transitorio, añadiéndole un desplazograma en la base. ¿De acuerdo? Bueno, empezaremos describiendo la estructura, que va a ser común a todos los cálculos. ¿De acuerdo? Será un modelo, como habéis visto, en este caso 12 plantas y tendrá estos materiales, este acero, y utilizaremos esta geometría para las secciones de hormigón. ¿De acuerdo? Definiremos primero parte de los materiales, las secciones y los espesores de los diferentes forjados de cada una de las plantas. Comentaros que este programa se puede utilizar de forma interactiva, pinchando, el programa, pinchando en el menú, ¿de acuerdo? Pero hay otra opción, como describe en la diapositiva, que es lanzando comandos, ¿de acuerdo? En este caso, como es una estructura bastante repetitiva, podemos ir jugando luego tampoco vamos a detener mucho este tipo que sería con ficheros Python, jugando con la separación de las columnas, de las vigas, los espesores de los forjados y demás. Todo esto se podría automatizar, ¿de acuerdo? Esto es lo que comentamos aquí. ¿De acuerdo? La geometría y luego pasaremos a la malla y la introducción de cargas. ¿De acuerdo? Esto lo puedo explicar, a lo mejor es más interesante hacerlo en el programa. Hemos creado nuestra geometría, ¿de acuerdo? Tenemos nuestra geometría con puntos y líneas y superficies. También puede ser importado de
de un programa, de un software CAD, ¿de acuerdo? Nosotros lo hemos creado dentro del programa y también está bien utilizar parámetros. Podemos utilizar parámetros para cualquier dimensión y luego las podemos utilizar. En este caso los hemos utilizado estos parámetros, por ejemplo, en las secciones. Como veis, estas secciones, que son secciones armadas, podemos utilizar estos parámetros aquí. Entonces, automáticamente, al cambiar los parámetros, también se cambia automáticamente en las propiedades de la sección o en alguna dimensión. Automáticamente viene muy bien. Cuando estamos empezando si queremos optimizar un valor, es muy cómodo utilizar parámetros. Como os digo, hemos creado la geometría, nuestras secciones que están armadas, porque más tarde utilizaremos el código ACI para chequear, verificar y diseñar el armado tanto de las estructuras lineales como las superficiales, ¿de acuerdo? Tenemos nuestras secciones, tres tipos diferentes de secciones para vigas y columnas. Y otros elementos y estos también, tenemos otra viga que recubre el perímetro de la cimentación. Y también tenemos otros, después de definir la geometría, materiales y secciones, pasamos a crear nuestros elementos finitos. Esta vez he abierto el programa con la configuración en inglés, pero bueno, siempre podemos cambiarlo a español, que lo tenemos como otra opción. Y bueno, para los más valientes también lo pueden poner en chino. Y bueno, hemos pasado es una estructura, si no conocéis CivilFrame, es una estructura que es muy sencillo, es un formato de Office, va de izquierda a derecha. Como os he dicho al principio, también es muy importante, no he comentado la configuración de las unidades, que pueden ser, por defecto, son las del sistema internacional, pero como veis, siempre podemos mezclar dimensiones, ¿de acuerdo? En cualquier momento podemos cambiar a pulgadas, a pies, y independientemente del resto de las unidades que tengamos, no tienen por qué ser consistentes. De hecho, al final, en el resultado siempre pueden ser como nosotros queramos, ¿de acuerdo? Las unidades al final de los resultados son independientes de las unidades de la geometría, de las secciones, de las propiedades de los materiales, y etcétera. ¿De acuerdo? Para pasar del modelo geométrico al modelo de elementos finitos, definimos nuestros elementos estructurales. ¿De acuerdo? Dependiendo del comportamiento que vaya a tener, si va a ser un elemento con comportamiento viga o barra, placas o sólidos, que es el elemento general, o cable, pues elegiremos un elemento estructural u otro. En este caso, como el comportamiento de los forjados es en el que, bueno, una de las dimensiones es mucho menor a las otras dos, el comportamiento que se asemeja que lo simula muy bien es los elementos shell, y para los lineales utilizaremos elementos beam. En el caso de que tengamos elementos uniaxial, en donde solo trabajarán de forma uniaxial, podremos utilizar las barras. Para el caso más general será el sólido, y para el caso en el que solo queramos elementos de atracción, el caso no lineal, que es el elemento cable. Luego siempre podemos jugar con los acoplamientos, liberando grado de libertad, añadiendo masas, muelles y una opción que es inserción, que luego lo veremos, es muy cómoda. Y además también contactos. Bueno, pues pasamos de este nuevo elemento, nuestro modelo geométrico, a nuestro modelo de elementos finitos. Y aquí está. Hemos dividido nuestra estructura no están todo, tenemos diferentes grupos. Tenemos también elementos de la cimentación. Tenemos la cimentación, las columnas, las vigas, y también todas las plantas, no están todas, ahí están todas, y unos muros a cortante que están simulados aquí.
Estas son nuestras estructuras principales. ¿De acuerdo? Lo que seguiremos las diapositivas, es crear, en este caso son unas cargas muy sencillas, son las típicas de cargas muertas y sobrecargas de uso. ¿De acuerdo? Y aparte un espectro. En este caso, bueno, podemos definir un espectro de usuario. Aquí hemos seleccionado uno del Eurocódigo, el código 8 europeo, en el que aplicaremos, lo veo en nuestro, aquí tenemos nuestras cargas. Son aquí están aplicadas. Aquí vemos su valor. Como vemos, podemos siempre jugar con las unidades que queramos. Hemos utilizado el sistema internacional kilopascales en este caso. Las cargas, las sobrecargas, las cargas vivas, las sobrecargas de uso. Y tenemos también un espectro. Uno horizontal, tenemos aquí nuestras tablas con un amortiguamiento del 5% del material. Y para el vertical, típicamente, más normal, pues usar la mitad. ¿De acuerdo? Y, como sabéis, lo que se hará el programa, en este cálculo pseudostático, es añadir este cálculo espectral, que será la combinación modal. En este caso será el método. Tenemos dos métodos: la suma de la raíz cuadrada la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y el cálculo CQC, el cálculo complejo cuadrático. ¿De acuerdo? En este caso hemos extraído 20 modos y utilizado el CQC. Después tenemos, para las direcciones, tenemos diferentes métodos, como comenta aquí. Podemos utilizar el SRSS3 o el método de Newmark para utilizar la combinación de la respuesta en cada dirección, en la horizontal y en la vertical. ¿De acuerdo? Entonces, una vez tendremos resuelto nuestros estados hemos utilizado unas condiciones de contorno, que son simplemente restricciones en el modelo, ¿de acuerdo? En la cimentación. Y hemos creado tres estados de carga independientes. Para luego veremos cómo realizar las combinaciones en CivilFEM. Tendremos aquí nuestras formas modales. ¿De acuerdo? Hemos extraído 20. Y luego ahí en CivilFEM podemos crear una animación. Y estos son los primeros 20 modos. Nuestros modos a flexión y a torsión creando la animación con CivilFEM. Además, podemos también listar las típicas propiedades que son para cada uno de los modos, las frecuencias, los periodos, los factores de participación y la masa movilizada. En este caso, hemos extraído 20 modos, pero bueno, a veces lo que te exige las normas y los estándares es extraer tantos modos como para movilizar el 80% de la masa total. ¿De acuerdo? Tenemos la masa total, es esta de aquí. Y bueno, la masa movilizada en X y Z la tenemos aquí. No sé si llega a ser una masa total de 16.000 más 16.000 toneladas. Podemos cambiar siempre las unidades aquí. Y aquí podemos ver la masa total movilizada para cada una de las direcciones. ¿De acuerdo? Hemos extraído solo 20, pero podríamos haber extraído muchos más.
Una vez resuelto, podemos pasar a lo que son las combinaciones de carga. CivilFEM podría, una vez, como son estado de carga sin mayorar, tenemos la utilidad, después de tener nuestros resultados simples, porque una vez resuelto tenemos todo nuestro estado de carga resuelto, más el modal, más la combinación modal. ¿De acuerdo? Podríamos pintar, escoger un archivo de resultados y pintar cualquier tipo de resultado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para cada uno de los estados independientes podemos pintar esfuerzos, momentos en el eje Y, por ejemplo, de las vigas, y pintarlo por ejemplo, en las columnas. Y aquí tendríamos los resultados. Podemos pintarlo a lo mejor en 2D, que sería más vistoso. ¿De acuerdo? Mientras se pintan, os explico. Crear una combinación de carga multiplicando por factores cada uno de nuestros casos de carga independientes. Crearemos nuestras combinaciones que sean nuestros resultados, y después de eso haremos lo que es un diseño de armado, tanto de los elementos shell como los elementos BIM. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, los resultados de cada uno de las, en este caso, de las cargas muertas del estado de cargas muertas independiente. Pero, como os he comentado, podemos crear combinaciones. Las tengo ya creadas. Y las combinaciones serían, como veis aquí, he creado dos combinaciones de estado límite último y una de estado sin mayorar. En este caso, en los materiales también habría que cambiarle sus factores de mayoración o minoración. ¿De acuerdo? El primer estado de combinación ha sido multiplicar 1,35 por la carga permanente, 0,8 por las sobrecargas de uso y 1 la espectra. Podría haber creado muchas más combinaciones, lo normal es crear muchas más. El código te especifica muchas más. Hemos creado simplemente 2 y 1. ¿De acuerdo? Y las creamos. Una vez creadas, las tendremos disponibles también aquí, como veis, que será un estado de cargas combinado. ¿De acuerdo? Aquí los tenemos. La combinación pues, te crea otro estado y con otros esfuerzos. Y después, como os he dicho, procederemos al armado de la estructura, y posteriormente lo que haremos es crear una envolvente de máximos, porque vamos a crear tantos ficheros de armado para cada una de las combinaciones. En este caso hemos creado dos combinaciones, crearemos dos ficheros de armado. En este caso ahí tenemos en CivilFEM diferentes formas o metodologías para diseñar losas armadas, y tendremos al final un diseño del armado propuesto ante esas cargas definidas, en las que este armado propuesto haría que cumpliese la norma, dependiendo de los pivotes del material. Y bueno, al final es ver la sección resistente ante un diagrama de interacción de cada sección. Si está dentro del diagrama de interacción, consideramos que la sección es OK. En este caso, este armado propuesto haría cumplir para cada una de las, en este caso, de las plantas, con este armado propuesto, haría que la estructura sea válida para este código, que en este caso es la ACI. ¿De acuerdo? Lo mismo, es la misma metodología para los elementos BIM, o los elementos Viga.
dependiendo del código activo y el chequeo y diseño, tendremos un armado para las vigas y para las columnas. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un criterio de OK o no OK. Bueno, aquí lo podemos ver más fácilmente. Una vez creados los ficheros, tendremos un estado de cargas para un fichero para la combinación 1 y otro fichero para la combinación 2. Y nos propone, luego puedo escoger esta primera planta y puedo pintar el armado propuesto para la última planta. ¿De acuerdo? Para la dirección X arriba y la dirección X abajo, tenemos este armado propuesto con un máximo de casi 5 centímetros cuadrados en esta zona. Lo mismo podríamos hacer para otros elementos. En este caso, veremos que los elementos que van a sufrir más son los muros acortantes. Bueno, os he comentado el proceso, pero una vez creados estos ficheros donde proponen un armado, el armado mínimo, bueno, no mínimo, sino la cuantía estricta debido a la norma para que cumplan nuestra estructura, según la ACI 318, es crear una envolvente. Una envolvente es simplemente un fichero nuevo que extraerá los máximos. En este caso, como tenemos dos combinaciones de carga, ¿de acuerdo? Lo que queremos es crear una envolvente de nuestros ficheros de diseño entre las dos combinaciones y crear uno, el que me dé los máximos. Me lo he creado, entonces ahora si abro la envolvente de armado para elementos shell, la puedo pintar y tendré los máximos para cada uno. En este caso, como veis, esta zona es la más, sale unos valores muy grandes. De hecho, si los eliminamos de esta parte de aquí que son los paneles, bueno, o pintamos existe el máximo, ya es en otra zona que justo en la parte de la cimentación, en la unión de la columna con la fundación. Pero como hemos visto, luego lo estudiaremos aparte, de forma independiente, donde se lleva la mayor carga son los muros acortantes, que van de forma vertical. Bueno, seguimos con la presentación. Ese sería el método a seguir, como hemos visto, aplicación de cargas, luego la resolución de los load cases de los casos de carga individuales, con la combinación, proceder al diseño de las secciones de la parte de hormigón, de concreto, y luego crear una envolvente para ver dónde se producen esos máxima cuantía de hormigón. ¿De acuerdo? También podemos crear envolvente de esfuerzo, como veis aquí, serían los máximos momentos, en este caso son lo de la planta 1, también podemos armar a cortante, ¿de acuerdo? Y lo siguiente que vamos a hacer, una vez diseñada nuestra estructura de forma lineal ante cargas pseudoestáticas, podríamos pasar a otro cálculo, si queremos complicarlo un poco más, que es ver cómo aplicar un acelerograma, en este caso un desplazograma, en la base. Bueno, lo ideal era podríamos crear un terreno, un bloque sólido y aplicar un acelerograma a ese bloque, pero otra relación
en este caso, más rápida o para no utilizar más recursos o definir más elementos, es aplicarlo, como vemos aquí, vamos a ver si está aplicado aquí, un desplazograma tanto en X como en Y. El desplazograma que hemos aplicado es este de aquí, que se aplica como una condición de contorno. Vemos en la tabla y podemos ir poniendo, ¿no? Podemos tanto crearla, bueno, son 40 segundos de desplazograma, lo veis aquí, y con estos desplazamientos, nuestros valores. Esto se puede importar o se puede crear en Python. Si lo tenemos en un Excel, en una tabla, es más fácil, al ser tantos puntos, es más fácil importarla y crearla y importarla a CivilFrame. Pero esto serían 40 segundos de desplazamientos. Y luego al final nosotros podemos resolver en los tiempos que queramos. He puesto 30 segundos solo y también podemos jugar con el intervalo. Yo para no sacar tantos resultados, hemos sacado en vez de está hecho para, como vemos aquí, está creado 40 segundos con una precisión, como veis aquí, de cada centésima de segundo. Podríamos sacar pues 40 más de 4.000 resultados, pero he resuelto menos segundos y no con tanta precisión de una centésima, sino creo que cada medio segundo. Me ha generado en los 90 estados, tanto para X como para Y. Lo que podemos hacer es, luego al final, una vez resuelto, que dependiendo de los recursos del ordenador, tendremos un tiempo mayor o menor, podemos monitorizar resultados en ciertos puntos. ¿De acuerdo? Vemos aquí desplazamientos en X, en centímetros creo que son, hasta un pico de casi, como veis aquí, 50 centímetros. ¿De acuerdo? Se producen, creo que he cogido un nodo pero bueno, aquí podemos verlo en la siguiente diapositiva. Una animación también de los desplazamientos tanto en este caso en el eje X y en el eje Y. Hay mayor rigidez en el eje X. Como veis, podría haber resuelto hasta 40 segundos, pero bueno, esta sería... Y una vez aplicado este análisis transitorio, podríamos hacer de la misma metodología, en este caso, que el anterior caso estático. Ver los esfuerzos máximos y con esos esfuerzos crear para cada uno de estos resultados, para cada segundo, diseñar la estructura y obtener una envolvente de armado. ¿De acuerdo? ¿Qué sería el siguiente? Como hemos visto que hay unas zonas en las que tenemos gran concentración de tensiones y tendremos ahí gran concentración de armado, pues podemos estudiar esas zonas. Esas zonas son la zona de los muros acortantes y lo que podemos hacer es crear un modelo independiente, como hemos visto, con la misma geometría de las vigas que están, seleccionar una zona aislada y crear diferentes escenarios con rigidizadores, sin rigidizadores o con o sin agujeros. ¿De acuerdo? En este caso decimos que es no lineal porque hemos activado la condición de fisuración. ¿De acuerdo? Hemos utilizado diferentes sistemas de muros acordantes con diferentes disposiciones para ver de qué forma podemos minimizar las posibles fisuras en el hormigón debido a esas grandes tensiones que se concentran en estos muros acortantes. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hemos creado es un modelo sólido con elementos, en este caso, barras,
dentro de los elementos de sólido de hormigón. Y es importante aquí lo que hablamos antes de la opción de inserción, en el que podemos crear elementos dentro de otros sin tener que estar ajustando la malla, en que simplemente lo que hará será que los grados de libertad de unos estén unidos a los otros. En este caso, hay un elemento host, elemento insertado, y un elemento, insertado y un elemento host, ¿de acuerdo? Que es el host será el material de concreto y el otro será el elemento insertado, que son las barras de acero. ¿De acuerdo? Tenemos aquí el modelo creado, aquí lo tenemos. Estas son las vigas, recordáis que teníamos de 50 por 60, que serían los de esta zona de aquí. Ahí no está. Serían los paneles que los había ocultado. Como veis aquí, los paneles. Hemos simulado, por ejemplo, una zona. Aquí, las vigas. Como veis aquí, como si hemos simulado perdona que mi tarjeta no es tan buena. Bueno, una zona aislada de aquí. Como si hemos cogido un trozo de muro con una viga superior y otra inferior. ¿De acuerdo? Y dentro, tenemos diferentes, en este caso, pues hemos metido un emparrillado, una configuración de armado en retícula. Y dependiendo de cada, como veis, aquí podemos un resultado, podemos pintarlo, vamos a pintarlo en todos los elementos. Esas serían la deformación a fisuración, que de alguna forma nos indica cómo va a fisurar nuestra estructura. Como vemos, dependiendo de cómo definamos nuestro muro, tendremos unas deformaciones u otras y podemos minimizarlas. ¿De acuerdo? Otra forma de ver otro posible problema de nuestra estructura, debido a esa concentración de tensiones, además de los muros acortantes, es la unión de la viga y la columna ante cargas cíclicas, ¿de acuerdo? Tanto fisuración en el hormigón como plastificación como veis aquí, en el acero. ¿De acuerdo? Se crea otra modelo. En este caso, podemos utilizar una unión de viga y columna, cualquiera, o la que veamos que es la unión va a ser la misma, una viga y columna, y aplicarle unas cargas cíclicas. En este caso, como veremos aquí, esta unión, en el que hemos definido también el armado aquí. Hemos definido nuestro cerco y nuestro armado longitudinal y hemos aplicado unas cargas cíclicas a modo de histéresis. Vamos ampliando, están aquí, vamos ampliando las cargas. Primero se crea vamos a ver si se pueden ver, una carga, como veis, proceso de carga y descarga, y además en cada una se va ampliando el valor, como veis aquí. Un proceso de histéresis. Es lo que vamos a estar aplicando. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Y, como he visto, tenemos dos elementos sólidos y nuestros elementos de acero definidos. Y aquí tendremos, hemos visto que el mallado, para facilitar, para no perder mucho tiempo en el mallado,
lo que hemos definido es contactos de pegado. Simplemente decimos que de aquí, como veremos aquí, que este elemento con este esté pegado y se va a unir de forma solidaria, sin tener que estar creando un mallado muy, muy complicado. ¿De acuerdo? Se pueden ser elementos disimilares con una malla que no sea congruente entre uno y otro. Definimos estas cargas, como hemos dicho, que serán unas cargas cíclicas. Primero carga, descarga y luego carga otra vez y incrementando la carga. ¿De acuerdo? De forma muy parecida a un pushover. En el caso de una estructura metálica veríamos plastificación en el acero. En este caso, para hormigón, veremos su fisuración. ¿De acuerdo? Veremos en los resultados dónde fallará nuestra estructura, tanto como os he comentado, en el hormigón, como para el acero, donde el límite elástico será superado. Y aquí vemos una simulación, veis cómo hay una carga, descarga y se va ampliando y en este caso veis que, bueno, no vuelve al final, no pinto la gráfica, pero no vuelve el estado al descargar, el hormigón va acumulando deformación y que hace al final que fisure. Y lo mismo en el acero. ¿De acuerdo? Bueno, y como os he comentado antes, tenemos la otra opción. Tenemos aquí. Aquí está tendríamos otra opción, bueno, os he comentado antes, la otra opción de trabajar siempre, además de trabajar de forma interactiva, es trabajar con comandos, modificando, por ejemplo, bueno, esto es otro, modificando las distancias y alturas y demás, podríamos jugar con estos scripts, ¿de acuerdo? Simplemente lanzarlo. Y es una estructura mucho más sencilla. Se define aquí, son bucles. Como veis, la definición inicial de parámetros está aquí y, como veis, pues bueno, se puede ir jugando habéis visto que esta separación aquí, la altura y demás, se puede ir cambiando. Y, bueno, por mi lado, nada más. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, estamos aquí para cualquier duda. Como veis, el programa tiene infinidad de utilidades y simplemente es decidir cuándo parar. Por tu presentación, ha estado muy completa. La hemos estado siguiendo durante todo este tiempo. Creo que, bueno, me toca ahora un poco hacer algunos comentarios relevantes de cómo esto nos va a ayudar, evidentemente, en el máster, porque claro, en el máster muchas herramientas están enfocadas básicamente en solo cumplir más, en fin, ver aspectos relacionados directamente con, por ejemplo, el acero de refuerzo, todo esto, pero el comportamiento, tal como lo estás mostrando ahora en pantalla, hasta dónde puede haber una cedencia en una obra, que el estudiante pueda modificar una configuración, que pueda haber un estudio más específico por elementos de las zonas de máxima tensión. Eso ayuda, obviamente, a comprender todo lo que está ocurriendo con la estructura. Los tópicos fundamentales dentro del máster: estudio y diseño de los muros de corte o muros acortantes, que tiene que ver con los de borde, el acero diagonal, las vigas de acople. Todo esto será súper interesante la respuesta a través de CIPEN para que esto colabore a comprender, por supuesto, todo el fenómeno y además, por supuesto, es una herramienta para diseñar. Más allá de todo lo que ya has mostrado de la respuesta sísmica, el análisis modal, el análisis espectral, todo esto que ya habías expuesto, por lo menos desde mi punto de vista, creo que esto ayudará muchísimo a entender la respuesta
ante las diferentes solicitaciones y diferentes configuraciones. En ese aspecto creo que va a ser importante. No sé si hay alguna pregunta, vamos a ver si tenemos preguntas por acá. Si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta para extendértela. Vamos a ver. Si no, claro. igual, obviamente, independientemente de eso, iremos recogiendo preguntas a lo largo de la próxima semana y con mucho gusto te las podremos ir haciendo llegar para que las contestes, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero... Alguien nos había comentado incluso acerca de alternativas americanas y el eurocódigo. Esto quisieras hablar un poco sobre, sé que habías estado hablando de hecho el espectro estaba enfocado, pero si alternativas el software y también nos habían consultado en algún momento acerca de lo que sería un análisis tipo pushover, es decir, todo el análisis de carga, de desplazamiento que pudiera llevar a esto a tener quizás alguna curva de capacidad en la estructura. Sí, en efecto, se pueden crear curvas de capacidad y curvas de demanda, tanto para, en este caso, bueno, este máster es de hormigón, pero en el caso de estructuras de acero también, Okay. también se puede ver, sí. Perfecto. Bueno, yo voy a cambiar un poco ahora de presentador para presentar algo yo, Ron. Déjame mostrar un segundo por acá. Permíteme un momento. Sí, claro. Permíteme un segundo, sí. Aquí estaría. Sí, aquí está. Un poco quería mostrar lo que tiene que ver con el catálogo del máster, donde ya, bueno, se ha incluido en el mismo lo que es el Civil Frame. Típicamente hay que destacar lo siguiente, ¿no? Yo creo que es importantísimo tomar en cuenta que hay una cantidad de software, digamos, que hemos venido manejando en las ediciones anteriores, pero que ahora se suma a este grupo de software, lo que es el Civil Frame, para todo este estudio, digamos, específico y más detallado, precisamente por un análisis de elementos finitos. Y dentro de lo que nosotros estaríamos abordando con el Civil Frame, va a estar muy enfocado en lo que es el bloque 4 de diseño de edificaciones sismoresistentes. Este bloque 4, que es el bloque, pudiéramos decir, un poco más importante a nivel general dentro del máster, porque es un bloque donde se expone obviamente todo lo que habíamos estudiado previamente. Estamos hablando de las bases del diseño sísmico en un bloque número 1, la ductilidad de secciones en un bloque 2, el estudio particular de los sistemas estructurales de concreto. Estamos hablando de precisamente muros, que ha sido expuesto en esta presentación, el tema de pórticos resistentes de momento, la influencia de la mampostería, las losas convencionales, potensadas, mampostería confinada, y todo lo anterior, tanto bloque 1, 2 y 3, se conjugan en este bloque 4, donde empezamos a hacer diseño completo de edificaciones utilizando diferentes herramientas. Y en este caso, en lo que corresponde a 7, veremos el diseño de edificaciones con Civil Frame. He estudiado previamente con otras herramientas, ahora veremos cómo analizar de una forma más específica aquellas zonas que sabíamos eran más una estructura, de zonas críticas en losa, qué pasa cuando tenemos una edificación y puede haber un problema de irregularidad por un núcleo de ascensores. En fin, una cantidad de aspectos que en el diseño quedan un poco podríamos decir, entre comillas, en el aire, desde el punto de vista, pero mucha más precisión. Entonces, dentro de esto, ya tendremos un diseño y, bueno, obviamente, después veremos algunas aplicaciones en los casos prácticos dentro del bloque 5, lo que tiene que ver con la cimentación. O sea que estaremos moviéndonos básicamente en estos dos bloques y luego ya en el bloque 7, que tiene que ver con el diseño por desempeño y sistemas de protección, allí, bueno, como se toca el tema del análisis no lineal
y lo que tiene que ver con el diseño por desempeño sísmico, bueno, veremos el pushover, veremos el análisis con acelerogramas y veremos todo ese tipo de análisis y bueno, también seguiremos utilizando como referencia también el CIBFEN. De tal manera que el software acompañe a lo largo de todo el máster, sumando, por supuesto, para los alumnos y bueno, que tengan, además del uso de herramientas que pueden ser como el ETAP o como el robot, entre otras, encuentren entonces ahora el potencial que nos ofrece CIBFEN. No sé si quieres hacer algún comentario en función a lo que estás viendo de contenido académico respecto al CIBFEN, Ronald, o simplemente no sé, o algún comentario que te haya quedado por decir o algo que quisieras agregar. Sí, no, simplemente que se me olvidó también comentar que también, como has dicho, has comentado bastante bien, Eliud, también las estructuras precomprimidas o pretensadas, que no he comentado, pero CIBFEN también podría incorporar, de hecho incorpora también el cálculo de pretensado, en este caso de la opción de calcular de pretensar la fundación, la cimentación. Simplemente eso, se me olvidó añadirlo. Perfecto. Pues si alguno tenga... Perfecto. Bueno, todo esto lo iremos estudiando. Todo esto lo iremos estudiando con seguridad en el máster y bueno, precisamente la idea de incorporar era poder utilizar una herramienta que tiene un análisis muy potente y que, bueno, que hay, en cualquier ámbito, bien sea de investigación como temas de proyecto, ayuda muchísimo a resolver muchos problemas. Bien. Perfecto, no sé si Edison está conectado por allí. Si querías hacer algún comentario, Edison, de cierre. Ajá, ¿me oyen allí? ¿Está conectado? Si no, bueno. Sí. No, aquí estoy. Nosotros acá. Es que tengo, sí, te escuchamos, Edison. Sí, que tengo tema acá con el micro. Bueno, en función de ya lo que acaba de presentar el ingeniero Ronald y lo que acaba de comentar Eliud, bueno, de verdad que yo creo que el incorporar el análisis mediante elementos finitos a este tipo de estructuras, este tipo de edificaciones, definitivamente es una gran ventaja y un gran plus para lo que es ya, como quien dice, la guinda desde el punto de vista de manejo de herramientas de última generación. Y bueno, definitivamente he tenido la oportunidad de palpar la potencia que tiene este software y yo creo que se pueden hacer grandes cosas ya como complemento a lo que es ya también la formación básica en el manejo y diseño de este tipo de edificaciones. En otros seminarios siempre hago mención de que no podemos permitir que ningún software se transforme en una caja negra y en este caso la acotación va dicho directamente de la misma manera, es decir, el manejo de este tipo de herramientas combinado con todo el análisis conceptual, práctico y de diseño que ofrece el máster, yo pienso que es una excelente combinación para tanto profesionales como personas que deseen resolver incluso ir un poco más allá de analizar el comportamiento y tener todo el panorama bastante claro ya para la presentación de sus proyectos. ¿Okay? Eso precisamente porque nosotros cuando vamos siguiendo la norma, vamos haciendo diseños, por ejemplo, del nodo, que hablaba Ronald, del nodo de la columna. Mucha gente lo diseña siguiendo la norma, pero al final, o pudiéramos decir, probablemente no comprende bien lo que está ocurriendo en esa junta, en ese nodo, y bueno, en CIBFEN es importante. Igualmente pasa hago mención igualmente a los muros, que fue uno de los tópicos más interesantes de la presentación, por lo menos a lo que a mí respecta, que se comprenda bien lo que sucede como dentro del mismo, permite tener más claridad en lo que es la aplicación normativa, porque al final una persona que comprende lo que ocurre, obviamente tendrá mayor posibilidad de hacer uso o aplicar correctamente la norma, que al final lo que ha hecho es traducir en fórmula un fenómeno que ocurre en la realidad. Entonces, esto es un tópico, digamos, pendiente dentro del máster que ahora, bueno, viene a cerrarlo CIBFEN y tal como lo dije hace unos minutos, creo que
va a ser de gran ayuda para todos los estudiantes. Agradecerle tanto a Edison como a Ronald la asistencia. Y bueno, cualquier pregunta que surja posterior, podemos llegar. Y bueno, es grato para nosotros tener la incorporación de este tipo de software. De mi parte me despido. No tengo más que agregar, pero bueno, repito el agradecimiento hacia ustedes. Igualmente, muchas gracias por su atención y muchas gracias Eliud y Edison por hacernos partícipes de este gran máster. Muchas gracias a ti y mantendremos contacto para futuras presentaciones y ya, por supuesto, dentro del máster. Sí, muchas gracias. Sí, de hecho, a nosotros nos encanta compartir este tipo de presentaciones. Así que, bueno, muchas gracias a todos y gracias a los que se han tomado el tiempo para asistir. Hasta luego.